Bienvenido a nuestro canal. Si te interesan los derechos humanos y la justicia internacional, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al día. En este video, hablamos de la historia de Francesca Albanese, quien enfrentó sanciones estadounidenses por decir la verdad sobre los crímenes israelíes. Esta historia destaca cómo la verdad puede ser un delito en un mundo donde se recompensa a los perpetradores. Hablamos de las amenazas que enfrentó Albanese y cómo sigue defendiendo la justicia contra viento y marea. En una escena que refleja las paradojas de la justicia internacional, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, se encontró siendo blanco de sanciones estadounidenses, simplemente por decir la verdad. La activista italiana de derechos humanos, sin vínculos culturales ni religiosos con Palestina, pagó el precio de sus audaces posturas al exponer los crímenes israelíes y acusar a Tel Aviv de genocidio en Gaza. Esto la llevó a ser objeto de ataques mediáticos generalizados y amenazas de muerte por parte de grupos proisraelíes, en particular Baatar y Unwatch. Washington, a su vez, respondió imponiendo sanciones financieras y restricciones a los viajes y las transacciones, una medida que muchos, incluido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describieron como un precedente peligroso. Pero Albanese no se rindió y enfatizó que seguirá defendiendo la justicia y descubriendo la verdad, diciendo: "Estoy firmemente del lado de la justicia, puede que me impida moverme, pero continuaré con lo que he estado haciendo". En un momento en que los perpetradores son recompensados y los defensores de derechos son castigados, el caso de Francesca Albanese es un duro recordatorio de que decir la verdad puede convertirse en un delito, cuando amenaza intereses mayores. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjala abajo. Gracias por ver el video y estate atento para más contenido importante sobre derechos humanos y justicia.